Guido, ¿cómo le va? Muy bien, ¿qué andamos? Quedamos de tutearnos, pero ya empecé y lo traté de usted. ¿Cómo te va? Bien, bien, bárbaro. Bien. ¿Qué andamos? ¿Cómo fue la selección de objetos? Bueno, en parte las cosas que tenía más a mano de lo que era significativo, ¿no? Vamos a empezar cronológico. Imagino que el primer objeto que tendríamos que agarrar es la foto en blanco y negro, ¿no? Sí. Con permiso. Acá digamos que Guido Manini Río con 6, 7. Sí, 6, 7 años, no lo tengo claro cuál era mi edad, o capaz que menos, ¿no? Con un zorro de la mano. Esto es en el jardín de mi casa cuando yo era chico. Teníamos ahí una cantidad impresionante de animales, una variedad de animales. Mi padre era un hombre que quería mucho a los animales y le gustaba tener de todo tipo. Pero cuando llamaba un zorro ya me llama la atención. ¿Qué más había? Ah, había de todo. Pero había un... Primero que nada, había lo normal en cualquier casa, perros y gatos. ¿Perros ¿no? y gatos? Perros había media docena, gatos también 3 o 4. Pero también, me acuerdo unos días, un pingüino tuvimos en pleno invierno, y por ahí atrás hay un estanque, entonces el pingüino lo teníamos ahí. Llegamos a tener un cachorro de leopardo, unos días Estamos hablando de una casa, ¿en qué barrio? en Carrasco. Un fondo grande. Sí, un jardín grande. En realidad eran dos casas viejas, digamos, pero que en el medio tenían un amplio jardín. Y en ese amplio jardín había, todo tipo de animales. Llegamos en una pecera, dentro de la casa teníamos una víbora, por ejemplo. Cosas así. También leí un cisne. Teníamos cisnes, más de uno, eran como 3 cisnes. Ahora, ¿era legal tener todos esos animales en un jardín de una casa de Carrasco? Y bueno, seguramente no era lo previsto, lo autorizado. Mi padre, creo yo que tenía amistad con algún zoológico, con algún dueño de algún zoológico o algún administrador de algún zoológico. Nunca lo pudiste averiguar. No sabés bien cómo llegaban esos sé. animales. Y mi padre iba mucho a 33 y cuando volvía seguramente, creo que el leopardo fue del zoológico de Minas, que se lo dieron, pero después lo tuvo que devolver, ¿no? Digamos, lo tuvo un par de meses cuando empezó a agarrar volumen el animal. Un leopardo en el jardín de la casa. Sí, pero era un gatito grande, ¿no? Era un gato, era algo precioso, me acuerdo que todos jugábamos con él. Pero claro, empezó a tomar cierto tamaño y hubo que devolverlo, llevarlo de vuelta. Y lo más característico que tuvimos siempre en esos años eran águilas. Teníamos 2 águilas, me acuerdo, una águila mora, y que es la común en campaña, pero aparte una águila clarita, digamos gris de pecho blanco. Creo que en una jaula. No, sueltas en el jardín. A veces nos llevaban la carga. Nosotros cuando salíamos al jardín de casa teníamos por las dudas que llevar un palo, porque si nos llevaba la carga, la parábamos con el palo y entonces no nos lastimaba, porque si no, las garras siempre la tuvieron, ¿no? ¿Y no te daba miedo ninguno de esos animales? No, al contrario, nos encantaban los animales. ¿Y por qué elegiste? ¿Justo tenés una con un zorro o ese zorro dentro de los animales tú tenías una relación particular? No, traje esto porque es la única foto de esos animales que conservo. No tengo foto con el leopardo, ni con el pingüino, ni con nada por el estilo. ¿Cómo definirías tu infancia? Porque también, además de la particularidad de todos esos animales, 9 hermanos conviviendo. Sí, digamos, en esas 2 casas nos repartíamos 9 hermanos. Tú el menor. Yo soy el penúltimo, el octavo. El octavo. Y bueno, la verdad que mucha gente, siempre los amigos, los hermanos que venían, reuniones y eso. Es decir, una infancia de mucha gente, digamos, permanentemente, lo que se llamaría una especie de romería, gente que entraba y salía diariamente. Dentro de eso, la infancia fue más o menos normal. Nosotros, al ser tantos hermanos, nos criaban como en serie, digamos, ¿no? La ropa mía era la que había usado mi hermano más grande un tiempo antes, y así le jugábamos entre nosotros, hacíamos partidos de fútbol a veces entre nosotros, con las diferencias de edades igual, pero digamos una vida de ese estilo, digamos. Digamos que esa normalidad que me contás, Guido, cuando cumplís 12 años pasa algo que cambia todo, que es la muerte de tu padre. Sí. Poco antes de cumplir 13 años fallece mi padre, y bueno, y ahí en cierta forma cambia la vida de todos, ¿no? ¿De qué murió? Un tema de enfermedad, digamos, ¿no? Pero ¿te acordás del día? ¿Te acordás de despedirte? ¿Fue de un día para otro? ¿Qué pasó? Nosotros estábamos en campaña, teníamos un campo en 33, y ahí estábamos pasando en las vacaciones de julio. Nos habíamos ido los hermanos menores, tres de los hermanos estábamos allá en campaña, cuando llega la comunicación la primera comunicación es que estaba muy grave, no nos dicen de entrada la verdad,
Y me acuerdo que vinimos en un taxi desde allá cerca de la Laguna Merín hasta Montevideo. Cuando me decís llega la comunicación, estamos hablando de una época sin internet, sin celulares, sin teléfono. Sí. ¿Qué quiere decir llega la comunicación? ¿Quién se acerca y les dice? En aquella época había los mensajes eran eran comunicados de la difusora 33, ¿no? O sea, el comunicado a fulanito en Costa de... En la radio. Sí, Estaban justo papá muy grave, vengan a Montevideo, ¿no? Firma el otro hermano que estaba acá en Montevideo. Y ustedes lo escucharon. Y nos escuchamos y salimos. Taxi. Sí, pero taxi no, primero a caballo hasta un lugar donde había un vehículo ahí en la localidad de Vergara, que estaba bastante lejos, y desde ahí, me acuerdo, uno de los 2 taxis que había en Vergara nos trajo hasta Montevideo. Y viajamos casi de noche, yo creo que nos dormimos en parte del viaje viniendo, siempre pensando que era un tema de enfermedad, de gravedad. ¿Y cuando llegan? Cuando llegamos ya era en casa el velorio, está todo armado. Fue un shock, por supuesto, fue algo chocante, algo que uno nunca se olvida, pero no hubo ningún tipo de reacción, digamos, que uno diga, empezamos a llorar, a gritar, que sea, más o menos, enseguida buscamos a mi madre que acompañarla y los demás hermanos. Digamos, éramos tantos que había contención entre nosotros. ¿Cómo cambió tu vida la muerte de tu padre cuando tenías 12 años? Bueno, yo tenía hermanos que me llevaban varios años de edad y en cierta forma ellos ocupan el lugar del padre que falta. Mi madre también se puso al hombro de la familia, digamos, también, ¿no? Ella era maestra jubilada y en cierta forma tenía una fuerza tremenda. Tu mamá maestra y tu papá abogado, ¿no? Mi padre era abogado. Tu mamá deja de ejercer y se dedica a criar a sus 9 hijos. Exactamente. ¿Pero sí recordás el rol que cumplía la política en tu vida, en la vida de tu familia? Sí, digamos, en casa, digamos, se hablaba permanentemente de política, ¿no? De fútbol casi no se hablaba de política. ¿Y cómo se hablaba? ¿Era más bien colorada, más bien blanca, más bien mezclada? No, se hablaba de anécdotas, historias, de Manini, de tu abuelo. Ahí va, del padre de mi padre, a veces salían temas, a mi padre era muy de la historia. Y bueno, yo recuerdo en la infancia que, por ejemplo, si yo le iba a pedir a él plata para comprar figuritas, él me hacía una pregunta de historia y si no la sabía, bueno, cuando sepas vení y cosas por el estilo, o de geografía. O sea que de política se hablaba y la vida militar, ¿tenías tíos cercanos, gente que venía del mundo militar que te despertó esa vocación a ti? No había nadie. El primero en... No había nadie. Yo en mi familia había tenido militares de otra época, no de escuela militar, digamos, ¿no? Mi abuelo, Pedro Manini Río, fue capitán en la guerra del 4 y también tuvo en unas milicias de 1910 cuando hubo un conato revolucionario. Mi bisabuelo materno fue coronel de Aparicio Saravia, es decir que... Pelearon uno contra el otro. Es decir, esos militares de antes que no eran de escuela, que eran propios de las revoluciones de la época, había tenido, pero no una cultura militar, una vida militar, no había ningún militar familiar ni allegado. ¿Y entonces de dónde viene esa vocación? Yo qué sé, las vocaciones a veces es difícil definir cómo es que surgen, ¿no? En el año 72, yo tenía 13, 14 años, cumplo 14 en el año. Fue un año muy particular, un año en que los noticieros casi que a diario mostraban episodios de un enfrentamiento, había atentados. Me acuerdo un día que que matan a los 4 soldados adentro del jeep, o que hay aquellos incidentes del 14 de abril, todos los muertos, toda uno en aquella época, hay que estar en aquella época, y yo a mis 14 años, uno percibía como que se estaba liberando algo así como una guerra, ¿no? Y bueno, entonces, en esa mentalidad adolescente, como que a uno se le despierta las ganas de ser partícipe de esa guerra, no quedarse fuera de la guerra. Entonces, un día le digo a mis hermanos, a mi madre, me gustaría ser militar. Esa fue la expresión y quedaron todos sorprendidos, ¿no? Me imagino, por varias cosas. Primero, porque tenías 14 años, ibas al liceo francés, tenías una vida de buen pasar y que se despierte una vocación militar. Ahora me vas a contar bien Y segundo, porque dentro de eso que tú decías que es una guerra, decidís estar del lado militar
y no del otro lado. ¿Cómo, Y cómo, sí, y bueno, cuál fue el razonamiento que hiciste? ¿Por qué había que estar del lado militar? bueno, y ahí puede venir toda la influencia política familiar, ¿no? Mi padre, por supuesto, que siempre fue integrante del Partido Colorado, el partido que estaba en el gobierno, tal vez por ese lado ya me van condicionando y aparte en mis... No, pero eso hubiese dicho, quiero hacer política, quiero sumarme al Partido Colorado. No, pero en ese momento, digamos, en esa guerra una de las partes era el gobierno, que era del Partido Colorado, pero en eso a los 14 años uno no puede ir a un análisis de ese tipo. Ahí va. ¿Y qué hacen en tu familia? ¿Te dicen, no, seguí estudiando en el liceo? ¿Te dicen, bueno, si tenés esa, ya te la aceptan? Me la aceptan enseguida. Bueno, querés ser militar, vamos a averiguar qué hay que hacer, ¿no? Entonces, averiguaron, resulta que justo existía un liceo militar El que existe hasta el día de hoy. existe hasta hoy, que arranca en tercer año de liceo. Yo estaba en segundo liceo. Justito podés entrar el año que viene. 73. Claro, en el 73. Entonces yo a finales del 72 me preparé para entrar a ese liceo. El examen no era fácil porque había muchos aspirantes a ingresar y las vacantes eran limitadas. Eran algo así como 500 aspirantes y había 100 vacantes, algo así, no recuerdo los números exactos. Y la prueba fuerte era matemática. A mí siempre me gustó la matemática, siempre fui bueno para la matemática, pero no había que regalarse, había que prepararse. Entonces pasé los últimos meses del año 72 yendo todos los días a un profesor de matemática y bueno, yo obtuve la segunda nota, de los que concursamos la segunda nota, o sea que me dio bien para ingresar. ¿Empezás? Y empiezo lo que sería tercero. En febrero del 73. ¿Y qué haces cuando empieza la dictadura? Bueno, exactamente ahí el golpe de Estado es en febrero del 73, real, ahí comienza cuando se desconoce al presidente y todo. Uno a los 14 años no tenía ni idea de qué era lo que estaba pasando. Me acuerdo que en esos días, esto ocurrió el 9 de febrero, bueno, nosotros habremos ingresado al liceo el 17 de febrero, una semana después. O unos días después. Y 2 meses después, 27 de junio del 73. El 27 de junio ocurre la disolución de las cámaras. ¿Y qué se decía en el liceo? El día que disolvieron las cámaras nos reunieron en un salón grande, nos comunicaron eso. Nos dijeron, bueno, ustedes ahora estén con cuidado en la calle porque estábamos todos uniformados del liceo militar, un saco azul con un escudito del liceo militar. Y tengan cuidado cuando vayan a sus casas, pero a partir de ahora tienen un mes de vacaciones. Nos dieron a todos un mes de vacaciones, ¿no? ¿Nunca tuviste una revisión de decir, esto no es lo que yo me imaginé cuando decía que quería ser militar? No, yo a los 14 años de eso no me daba para pensar, ya aparte de ahí uno está como por como en un tubo, en una carrera que lo va llevando etapa por etapa con objetivos propios, muy exigente, muy dura, digamos, la carrera militar. ¿Cuánto dura la carrera militar? Bueno, después de los 2 años de liceo militar, que el liceo militar es relativamente flexible, digamos, soportable, porque uno sale todos los días, va para su casa. Después viene lo que es la escuela militar, que ahí sí donde se forma el oficial. En esos 4 años se pasan privaciones de todo tipo, a veces uno pasa un mes entero sin salir a la calle porque está sancionado por tal o cual causa. ¿Te sancionaban mucho a ti? Sí. Yo de cadete fui sancionado permanentemente. ¿Por qué? La cama mal tendida, el ropero desarreglado, estar deslustrado, yo qué sé, tener el pelo largo, no estirar las manos, sanciones de ese tipo todos los días. ¿No estirar las manos? Y sí, la posición militar firme o es con las manos estiradas, entonces no estirarlas bien, yo qué sé. Hoy por hoy es medio difícil de entenderlo, o sea, para uno que no estuvo en eso es difícil de entenderlo. Ahora, ¿no sería una buena cosa en la vida en general no tener que pasar por la formación militar para adquirir esos valores? Bueno, pero pasa que yo quería ser oficial del ejército. ¿Y para qué? Y porque es una vocación de servicio. ¿Para qué tantas cosas uno hace? ¿Para qué estamos hoy en política pudiendo estar viviendo mucho más tranquilo en la casa de uno? Uno quiere dar algo a un país al que quiere muchísimo, ¿no? Pero esa vocación de servicio, en esa época de formación estamos hablando de el corazón de la dictadura, el momento donde la dictadura se asienta. Pero en esa época y a esa edad uno no piensa en los temas políticos. Los temas políticos los manejaban otros, nosotros por supuesto que ni participamos. Militares en ese momento. Sí, bueno, pero uno no participa de eso. La inmensa mayoría de los uruguayos seguía su vida normal, su vida cada uno en su actividad. Bueno, la actividad nuestra era prepararnos para ser oficiales.
Primero es alférez, ¿no? O primero... La primera jerarquía de oficiales es alférez. Alférez. Yo llegué ahí a los 20 años de edad. Con otros alférez, se comentaba, che, viste que se dice tal cosa, parece que empezó a torturar. A esa altura de la carrera y de la vida de uno, uno no tiene participación, o sea, no sabe nada de lo que está pasando. O pasa hoy, un alférez hoy, a los 20 años de edad, no participa en ninguna de las decisiones del mando, y si el mando decidió mandar un batallón al Congo, no decidió, esas cosas ni siquiera opinan, porque no, primero que ni se enteran de eso. Pero hoy no son gobierno, en ese momento eran el gobierno de facto. Sí, pero capaz que en aquella época había todavía más compartimentación de la que puede haber hoy, mucho más de distancias. ¿Y cuándo tú, en tu carrera militar, empezás a entender la situación en la que se vive políticamente, lo que significa estar en la dictadura? Y uno va madurando con los años, va viendo la historia, pero ya cuando uno empieza a madurar y a entender las cosas, yo diría que ya estaba el cronograma de salida de ese periodo, ya estaba todo, había jalones en el horizonte, en el año tal hay elecciones de esto, en el año tal elecciones. ¿Estás pensando en el no? Claro, ya cuando el no yo tenía 22 años, a partir de ahí, digamos, uno empieza a ver que ya eso es un camino de salida, ya está pensando en la próxima etapa que viene y no en lo pasado, digamos, ¿no? Yo en aquella época nosotros no teníamos ni idea de muchas cosas que hoy se dicen o se saben. Aparte a mí me toca por un tema de destino, eso es la ruleta de los destinos, me toca ir a institutos de formación, institutos digamos, donde hacen curso el personal subalterno que asciende en las distintas jerarquías, ir a un liceo militar como instructor, ir a la escuela militar. O sea que mi mundo fue más por ese lado, un mundo académico, más que un mundo operativo.